No todas las desapariciones empiezan con violencia. Algunas, la mayoría en realidad, comienzan como un día perfectamente normal, sin señales de advertencia, sin sospechas, sin un solo indicio de que algo terrible está a punto de suceder. Esta es una de esas historias. Una historia que empezó con la más simple de las rutinas, la monotonía de lo cotidiano, y terminó de una forma que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar. Un misterio que se niega a ser resuelto, un eco en un lugar silencioso. Aquel día, como tantos otros, salió de casa temprano. La ciudad apenas despertaba, las calles aún estaban teñidas por la luz suave del amanecer. Revisaron los pisos superiores, derribaron paredes falsas, exploraron el sótano inundado. Nada.
La frustración de los investigadores era palpable. Cada puerta abierta solo conducía a otra habitación vacía. Cada pasillo oscuro terminaba en un callejón sin salida. Esa imagen, la de él caminando con determinación hacia la puerta entreabierta, fue la última vez que alguien lo vio como un hombre libre, un ciudadano común y corriente. Lo que nadie sabía, ni la policía, ni su familia, ni él mismo, era que ese lugar no estaba realmente abandonado. Un hueco en la vida de quienes lo querían, una pregunta sin respuesta que los atormentaba cada día. ¿Qué pasó dentro de esas paredes? Y es aquí donde la historia toma un giro aún más extraño. Años después, cuando el caso estaba prácticamente olvidado para el público, un grupo de exploradores urbanos decidió entrar en el edificio, atraídos por su macabra reputación. Equipados con cámaras y linternas, documentaron su recorrido. Encontraron lo mismo que la policía: polvo, escombros y un silencio abrumador. Dentro solo había una silla y sobre ella un teléfono móvil antiguo. La palabra era llegué.
El misterio ya no era solo sobre una desaparición, sino sobre la naturaleza misma de la comunicación que lo provocó. El edificio no era solo un lugar, era una trampa increíblemente sofisticada y precisa. El caso permanece abierto, un recordatorio escalofriante de que hay lugares en nuestro mundo que operan bajo sus propias reglas, lugares donde la normalidad se quiebra y las personas simplemente se van. La historia nos enseña que las mayores incógnitas no siempre gritan, a veces simplemente esperan en silencio, detrás de una puerta entreabierta, a que demos el paso equivocado. Aquel lugar había sido elegido con un propósito. Parecía abandonado, sí. Cada ventana rota, cada grieta en la pared gritaba desolación. Pero esa apariencia era solo una trampa, una invitación cuidadosamente diseñada para atraer a los curiosos, a los imprudentes, a aquellos que buscan un misterio donde solo deberían encontrar una advertencia. Porque el edificio no estaba vacío, todo lo contrario, estaba esperando, todo estaba preparado, cada puerta entreabierta, cada sombra proyectada en el pasillo, era una pieza de un rompecabezas mortal, un mecanismo puesto en marcha para que alguien, cualquiera, entrara, y una vez dentro no pudiera salir. El aire del interior era denso, casi sólido. Un olor a polvo antiguo y a humedad se aferraba a la ropa, a la piel. Era como entrar en una tumba sellada hacía siglos. No había ventanas abiertas. La poca luz que se filtraba a través de la suciedad de los cristales apenas dibujaba siluetas fantasmales en la penumbra. Cada paso resonaba de forma extraña, como si el sonido fuera absorbido por las paredes antes de poder viajar muy lejos. Las puertas pesadas y de madera maciza parecían tener vida propia. Se cerraban solas al pasar, sin corriente de aire que las empujara, con un clic suave y definitivo que erizaba la piel. No con un estruendo, sino con algo mucho peor. Una puerta al final del pasillo comenzó a cerrarse. No fue un golpe seco, fue un movimiento lento, deliberado, casi perezoso, como si una mano invisible la estuviera empujando desde el otro lado. Disfrutando del momento, me quedé paralizado, conteniendo la respiración. Grité: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». La pregunta resonó y murió en el acto, devorada por la opresiva quietud. No hubo respuesta. Nadie contestó, pero lo supe en ese instante, con una certeza que me heló la sangre. Ya no estaba solo. Algo o alguien estaba conmigo en ese edificio, jugando a un juego cuyas reglas desconocía por completo. Cada sombra parecía moverse. Cada rincón oscuro ocultaba una presencia que me observaba. Avancé con cautela, pegado a la pared, intentando hacer el menor ruido posible. Cada puerta cerrada era ahora una amenaza, cada pasillo una emboscada potencial.
El miedo se convirtió en una entidad física. Podía sentirlo en la garganta, en el estómago, en el temblor de mis manos. Cada sonido, por mínimo que fuera, me hacía saltar. El goteo lejano de agua, el roce de mi propia ropa. Me volví hacia atrás, pensando en desandar el camino, en volver a la puerta por la que había entrado. Pero la distribución del lugar había cambiado. O quizás era mi mente la que me estaba traicionando. Los pasillos ya no eran los mismos. Las puertas que recordaba haber pasado ya no estaban. Era como si el edificio se reconfigurara a mi alrededor, cerrando cualquier posible vía de escape. Fue entonces cuando sentí una presión en la espalda. No fue un empujón violento, sino una fuerza firme y constante, como una mano abierta apoyada con decisión. Me giré instintivamente, pero no vi a nadie. El pasillo estaba tan vacío y silencioso como antes, pero la presión estaba ahí, real e innegable. Me hizo perder el equilibrio, tropezar hacia adelante. Caí, y el impacto contra el suelo fue brutal. El frío de las baldosas de piedra se me metió en los huesos al instante. Era un frío antinatural, como el de una morgue. Por un momento el mundo se volvió negro. Cuando recuperé el aliento y la conciencia, intenté ponerme en pie. Me apoyé en la pared para levantarme, pero mis dedos no encontraron la madera de la puerta que recordaba haber visto justo antes de caer. En su lugar, tocaron una superficie lisa, fría y continua. Piedra. La puerta ya no estaba, se había desvanecido. En su lugar, había una pared sólida, sin fisuras, sin rastro de que alguna vez hubiera habido una abertura. Estaba atrapado. Palpé frenéticamente la superficie buscando un pomo, una cerradura, una rendija. Nada. No había manijas, no había ventanas. Estaba encerrado en una habitación completamente vacía y sellada. El pánico se apoderó de mí. Empecé a gritar, a golpear la pared con los puños hasta que los nudillos me sangraron. Mis gritos sonaban ahogados, impotentes. Nadie respondió. Nadie acudió a mis llamadas de auxilio, porque nadie debía saber que estaba allí. El encierro había sido planeado con una precisión quirúrgica. De repente, una luz parpadeó y se encendió sobre mi cabeza. Era una bombilla solitaria que colgaba de un cable, emitiendo una luz pálida y enfermiza. No había interruptor en la pared. Se había encendido sola. El encierro fue completo, total. Una trampa perfecta. Comprendí entonces que esto no había sido un accidente. El secuestro no fue violento, con furgonetas y hombres enmascarados. Fue silencioso, metódico, un proceso de atracción, aislamiento y confinamiento. Cada paso que di dentro de ese edificio fue un paso hacia esta celda. El lugar no fue elegido al azar. Era una herramienta. Una máquina diseñada para un propósito muy específico. Ese lugar no atrapaba cuerpos, su función era mucho más siniestra. Atrapaba personas, sus mentes, sus esperanzas. Y una vez que te tenía, no te dejaba ir. Me senté en el suelo frío, bajo la luz parpadeante, y comprendí que mi verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. Este lugar no te mataba, te borraba. Te convertía en un secreto guardado entre sus muros, en un eco que nadie escucharía jamás. El encierro no fue inmediato, no fue un portazo violento, ni el sonido metálico de un cerrojo. Primero vino el silencio, un silencio denso, pesado, que se pegaba a la piel como una segunda capa. Al principio intenté llamar, mi voz rebotaba contra las paredes. Un eco débil que moría casi al nacer. Grité con toda la fuerza de mis pulmones hasta que la garganta me ardió y las palabras se convirtieron en un graznido ronco. Pero nada, ninguna respuesta, ningún sonido al otro lado que indicara que alguien o algo me había escuchado. Fue entonces cuando llegó la certeza.
iba a responder. Nadie escuchaba. Este lugar no me retenía con cadenas o barras de acero. Me retenía con la promesa vacía del eco. El silencio era la cerradura más perfecta. Poco a poco, la lucha se desvaneció, reemplazada por una resignación helada. Comprendí que este lugar no era una prisión activa, no era un calabozo que te sometía por la fuerza. No, este lugar esperaba a que te rindieras, a que aceptaras lo inevitable, y yo, sin saber cómo ni cuándo, ya estaba dentro. Mi realidad se había reducido a 4 paredes y un silencio que gritaba más que cualquier alarma. El mundo exterior, con sus ruidos, sus olores, su vida, se había convertido en un recuerdo lejano, casi un sueño. Aquí solo existía el presente, un presente inmutable y opresivo. La habitación era pequeña, casi claustrofóbica, un cubo perfecto y anónimo. No había muebles, ni una silla donde sentarse, ni una mesa sobre la que apoyar las manos, ni una cama donde descansar el cuerpo agotado. Solo el vacío. Las paredes estaban limpias, de un blanco clínico inmaculado, demasiado limpias. No había una sola mancha, ni una grieta, ni un rasguño. Era como si la habitación acabara de ser creada, o como si la limpiaran con una obsesión enfermiza después de cada uso. El suelo, de un material liso y frío que no pude identificar, me robaba el calor del cuerpo cada vez que me sentaba o me tumbaba. Lo recorrí con la yema de los dedos, buscando alguna imperfección, alguna marca, algo que demostrara que alguien había estado aquí antes que yo. Pero no había nada, ni marcas de arrastre, ni el más mínimo rastro de polvo en las esquinas. Era una pulcritud que inquietaba, que sugería una rotación constante, un propósito metódico. Y luego estaba la luz, una luz blanca, uniforme, que bañaba cada centímetro de la habitación. Permanecía siempre encendida, sin parpadeos, sin cambios de intensidad. Busqué un interruptor, un cable, una bombilla, cualquier cosa que explicara su origen, pero las paredes eran lisas, monolíticas. La luz emanaba de todas partes y de ninguna a la vez, eliminando cualquier sombra. Mi propia sombra había desaparecido. Sin ella me sentía incompleto, como un fantasma en un purgatorio fluorescente. Perdí la noción de todo. Llevaba aquí minutos, horas, quizás un día entero. Mi reloj biológico estaba roto. El hambre y la sed eran los únicos marcadores, pero incluso ellos se volvían confusos en la monotonía infinita de la luz y el silencio. Y entonces, cuando el silencio se había vuelto tan familiar como mi propia respiración, lo escuché. Un sonido que rompió la quietud perfecta. Pasos. No eran los pasos apresurados de un guardia haciendo su ronda, ni los pasos erráticos de alguien que busca algo. Eran tranquilos, medidos, con una cadencia deliberada, lentos, como si quien caminara no tuviera ninguna prisa en el mundo. El sonido venía de fuera, pero parecía cercano, justo al otro lado de la pared. Me pegué al frío suelo, conteniendo la respiración, tratando de discernir la dirección, el patrón, pero los pasos se detuvieron tan abruptamente como comenzaron. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Estaba cargado de expectación, de la promesa de que algo más iba a suceder. Y sucedió. Una voz habló, no a través de un altavoz metálico, sino con una claridad asombrosa como si estuviera a mi lado. No gritó, no susurró, no había amenaza en su tono ni urgencia. Era una voz neutra, desprovista de toda emoción. Simplemente dio instrucciones. Eran órdenes simples, directas. Ponte de pie. Camina hacia el centro de la habitación. Mira hacia la pared de enfrente. No explicó por qué. No dijo qué pasaría si obedecía o si me negaba. Solo dijo qué hacer. El instinto me hizo obedecer.
La sorpresa y el miedo me paralizaron cualquier atisbo de rebelión. Mientras cumplía las órdenes, un torrente de preguntas inundó mi mente. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Por qué yo? Abrí la boca para preguntar, pero la voz no me dio la oportunidad. No se repitió. No esperó confirmación. Simplemente desapareció. Se desvaneció en el éter, dejándome de nuevo solo con el silencio. Un silencio que ahora se sentía más pesado, más vigilado. Ya no estaba solo en mi ignorancia. Ahora sabía que alguien observaba, alguien dirigía, alguien controlaba este macabro teatro. Después de la voz, vino la espera. Una espera que se estiró hasta el infinito. Pasó mucho tiempo, o al menos eso me pareció. En la luz constante, sin día ni noche, los minutos se fundían con las horas y las horas con los días. La luz nunca cambió, nunca parpadeó. Era un sol artificial y eterno que me robaba el descanso. Intenté medir el tiempo con los latidos de mi corazón, contando hasta 60 para marcar un minuto, pero pronto me perdía. Mi mente se nublaba por el agotamiento y la ansiedad. El hambre llegó primero, como un nudo en el estómago, un dolor sordo y constante. Luego se agudizó, convirtiéndose en garras que me arañaban por dentro. La sed fue peor, la garganta seca, la lengua pegada al paladar, una desesperación primordial que eclipsaba todo lo demás. El cansancio era un peso insoportable. Me tumbaba en el suelo frío, buscando una pizca de comodidad que no existía. Pero por encima del hambre, la sed y el agotamiento, había un sentimiento que nunca se fue: el miedo. No era un miedo agudo, de sobresalto, sino una corriente subterránea y constante. El miedo a lo desconocido, a no saber por qué estaba aquí, a no saber qué vendría después. La espera interminable a que los pasos regresaran, a que la voz volviera a hablar, a que algo, cualquier cosa, rompiera esta tortura de la quietud. La espera era el verdadero castigo. Me di cuenta, en algún momento de lucidez entre el delirio del hambre y el agotamiento, de que este lugar no necesitaba cadenas, no necesitaba cerraduras, ni guardias armados, ni muros infranqueables. Su diseño era mucho más sutil, mucho más cruel. La privación sensorial, la luz perpetua, la ausencia de cualquier estímulo humano, todo estaba calculado para desmantelar la mente pieza por pieza. Bastaba con el silencio, un silencio que te obligaba a escuchar tus propios pensamientos, tus miedos más profundos, hasta que se volvían ensordecedores. Y bastaba con la certeza absoluta, implantada desde el primer momento, de que nadie iba a venir a buscarme, no porque no les importara, sino porque nadie sabía. Nadie en el mundo exterior tenía la más mínima idea de mi paradero, de mi existencia en este cubo blanco. Era como si me hubieran borrado del mapa, como si hubiera caído por una grieta de la realidad. Esta certeza era el muro más alto, la celda más segura. Te quitaba la esperanza, que es la herramienta más básica para la supervivencia. Sin esperanza no hay lucha, solo hay aceptación. Y en esa aceptación te conviertes en tu propio carcelero, atrapado no por paredes físicas, sino por la devastadora verdad de tu completo y absoluto aislamiento. Nadie iba a venir, porque para el resto del mundo yo simplemente ya no existía. Y aquí, en la nada, la espera continuaba. El encierro no era un simple cautiverio, tenía un propósito bien definido. No había sido improvisado, no era el resultado de un acto caótico. Por el contrario,
todo en este lugar funcionaba con una precisión escalofriante, operando bajo un sistema de reglas que eran en su esencia simples, reglas que eran meridianamente claras, pero sobre todo reglas que no podían, bajo ninguna circunstancia, romperse. Era un mecanismo perfecto, una maquinaria de obediencia cuyo engranaje principal era el miedo. Cada pared, cada silencio, cada sombra formaba parte de este elaborado diseño, y nosotros, los que estábamos atrapados, éramos las piezas que debían encajar, las marionetas que debían moverse según los hilos invisibles de estas normas inquebrantables. Al principio, intentabas encontrar una lógica, un sentido detrás de todo, pero pronto comprendías que el único sentido era sobrevivir un día más, y para ello solo había un camino: obedecer sin cuestionar. Después de un silencio que se sintió eterno, la voz volvió. No resonó como una pregunta, no buscaba un diálogo, fue una declaración, una imposición. Anunció la primera regla. Su tono era neutro, desprovisto de cualquier emoción, lo que lo hacía aún más aterrador. La regla era simple: no gritar, no golpear las paredes en un intento desesperado de llamar la atención de un mundo exterior que quizá ya no existía para nosotros, no hacer ningún ruido que pudiera considerarse una protesta o una llamada de auxilio. La voz explicó las consecuencias con la misma frialdad. Quien rompiera esta regla no recibiría un castigo en el sentido tradicional. No habría dolor, no habría tortura. Simplemente desaparecería. Y nadie, absolutamente nadie, lo volvería a ver jamás. El concepto era tan absoluto, tan final, que paralizaba. No era una amenaza de violencia, era una promesa de inexistencia. El silencio que siguió a su anuncio fue más profundo, cargado de un nuevo tipo de terror. Ya no era solo el silencio del aislamiento, era el silencio de la sumisión forzada. Pasó un tiempo indefinido. Podrían haber sido días, semanas, era imposible saberlo. El tiempo había perdido su significado en la monotonía del encierro. Y entonces, la voz regresó. Con la misma puntualidad macabra, con el mismo tono carente de humanidad, anunció la segunda regla. Esta vez, la norma era aún más extraña, más perturbadora. No dormir con la luz apagada, no cubrirse los ojos para buscar refugio en la oscuridad. Había que permanecer siempre mirando al frente, con los ojos abiertos, expuestos a la luz constante y blanquecina que bañaba la habitación. A diferencia de la primera vez, la voz no ofreció ninguna explicación. No dijo por qué debíamos mantenernos visibles, por qué la oscuridad estaba prohibida. Simplemente repitió la regla una y otra vez, martillando las palabras en nuestra conciencia hasta que se convirtieron en un mantra de supervivencia. Y luego se fue. El silencio que se instaló después fue diferente, más pesado, más denso que antes. La ausencia de explicación dejaba un vacío que la imaginación se apresuraba a llenar con las peores pesadillas. La sensación era inconfundible. Ya no estabas solo en tu mente. Alguien o algo te observaba. Desde muy, muy cerca, la luz ya no era una guía, sino el foco de un escenario del que eras el único actor, permanentemente vigilado. La tercera regla llegó de una manera completamente distinta. No fue anunciada por la voz glacial que ya conocíamos. No hubo una proclamación formal. Esta regla fue aprendida de la forma más brutal, a través de la experiencia ajena. Una noche, mientras la vigilia forzada me pesaba en los párpados, escuché un ruido proveniente de otra habitación, un sonido que rompió el silencio opresivo. Fue un golpe seco, un sonido sordo, seguido de inmediato por un silencio aún más profundo, un silencio antinatural, como si el propio aire contuviera la respiración. Esperé, con el corazón martillándome en el pecho, a que el sonido se repitiera, a oír una voz, un quejido,
cualquier cosa, pero no hubo nada. Nunca volví a oír nada de esa habitación. En ese instante helado lo entendí todo. No estaba solo en este laberinto. Había otros atrapados en celdas idénticas, sometidos a las mismas reglas, y acababa de ser testigo auditivo de una consecuencia. Romper las reglas no era una posibilidad abstracta, era una certeza con resultados inmediatos y definitivos. Esta revelación no trajo consuelo, sino un nuevo nivel de terror. La soledad era aterradora, pero la compañía invisible de otros condenados, cuyas vidas podían extinguirse en un instante, era infinitamente peor. Comencé a comprender la verdadera naturaleza de este lugar. Las reglas no buscaban mantener un orden, como en una prisión convencional. No se trataba de disciplina o de rehabilitación. Su único propósito era la obediencia ciega, absoluta e incondicional, y el miedo era la herramienta más eficaz para conseguirla. Funcionaba a la perfección, porque nadie en su sano juicio se atrevería a comprobar por sí mismo qué sucedía al romper una de las reglas. Habíamos escuchado el silencio que seguía a la transgresión, y eso era suficiente. Este lugar no retenía cuerpos con barrotes de acero o muros de hormigón. Retenía nuestras decisiones. Nos aprisionaba dentro de nuestra propia voluntad de sobrevivir. Cada elección que podíamos tomar, cada impulso de rebeldía, cada pensamiento de escape, estaba condenado al fracaso. Nos presentaban un laberinto de decisiones, donde cada camino llevaba a un callejón sin salida, donde cada puerta que elegías se cerraba detrás de ti para siempre. En este juego perverso, todas las decisiones eran, en última instancia, incorrectas, y la única victoria posible era retrasar lo inevitable un día más, una regla más. Las reglas siempre habían estado ahí, claras, simples, existían para una sola cosa: mantenerse con vida. No eran para escapar. Eso era un sueño infantil, una fantasía que el sistema se encargaba de borrar con el tiempo. Nadie en toda la historia registrada del lugar había logrado salir, porque nadie había cometido el error correcto. Nadie hasta ahora. Algo en el tejido mismo de esta realidad controlada finalmente cambió. De repente el juego tenía un nuevo jugador. La rutina se rompió de la manera más sutil. El silencio, ese silencio pesado y expectante entre las instrucciones, se prolongó. Primero fueron segundos, luego un minuto entero, más de lo normal. La voz, esa presencia omnipresente y autoritaria que dictaba cada uno de nuestros movimientos, no regresó cuando debía, y entonces ocurrió lo impensable. La luz, siempre constante, siempre perfecta, parpadeó. Solo fue un instante, una fracción de segundo, pero fue suficiente. Por primera vez en mi vida, vi una grieta en la fachada. El lugar, este supuesto paraíso de orden y predictibilidad, estaba fallando. Ya no era perfecto. Pude sentirlo en el aire. Una vibración extraña, una corriente de caos. Algo o alguien estaba fuera de control. Y con esa revelación, el miedo cambió. Dejó de ser esa ansiedad pasiva, ese temor a romper una regla sin querer. Se convirtió en algo urgente, activo, una alarma que gritaba en mi mente. El encierro, que siempre había sido una certeza inmutable, de repente se sintió inestable, frágil, como si las paredes pudieran derrumbarse en cualquier momento. Y entonces, en medio de esa nueva y tensa quietud, escuché un sonido distinto. No era el zumbido habitual de la maquinaria, ni el eco de mis propios pasos. No venía de afuera, de más allá de los muros. Venía de la pared misma, a mi derecha. Un golpe suave, casi imperceptible, como un nudillo contra el metal. Esperé, conteniendo la respiración. Luego, otro golpe, idéntico al primero. La regla, una de las más antiguas y fundamentales, era clara: no golpear.
no responder, no interactuar con anomalías. Dudé. Mi mente era un torbellino de entrenamiento y un instinto recién descubierto. El sonido volvió, pero esta vez más fuerte, más insistente. 3 golpes rápidos. Y sin pensarlo, sin un proceso de decisión consciente, mi puño se movió por sí solo. Golpeé una vez contra la fría superficie. El eco de mi propio golpe se sintió antinatural, una blasfemia en este santuario de silencio. Inmediatamente el sonido cesó. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Ya no estaba vacío, estaba cargado de consecuencias. Algo fundamental había cambiado y yo era el catalizador. La respuesta no se hizo esperar. La luz se apagó, no parpadeó, no disminuyó, simplemente se extinguió. Por primera vez la oscuridad fue total, absoluta, un vacío negro que lo consumía todo. Mi corazón latía desbocado en mi pecho y en esa negrura escuché pasos. No eran los pasos tranquilos y medidos de los guardianes. Eran rápidos, apresurados, casi desesperados, como si alguien corriera para corregir un error catastrófico. Mi error. El pánico se apoderó de mí. Un frío helado que me recorrió la espalda. Me quedé inmóvil, esperando el castigo, el fin. Y entonces la voz volvió. No dio una instrucción, no emitió una advertencia. Rompió la regla más grande de todas, en la oscuridad total, resonando directamente en mi cabeza, solo dijo una palabra. Dijo mi nombre. El error no rompió las reglas. Entendí en ese instante que no había quebrado el sistema. Lo había activado. El lugar no era una simple prisión. Era un mecanismo de respuesta. Un sistema diseñado para reaccionar. Y al golpear la pared, yo no lo había desafiado. Lo había provocado. Y ahora estaba respondiendo. Porque no estaba hecho para ser cuestionado, para ser puesto a prueba. Y alguien por primera vez acababa de hacerlo. El error ya estaba cometido. Ya no había vuelta atrás. En cuanto lo hizo, el lugar reaccionó. Era como si el edificio entero estuviera vivo, como si hubiera despertado de un largo letargo solo para castigarlo. La huida nunca fue parte del plan. De hecho, no había ningún plan, solo un impulso estúpido, una curiosidad adolescente que ahora le costaría caro, pero en ese instante, escapar era la única opción, la única idea coherente en un torbellino de pánico. La oscuridad absoluta duró apenas unos segundos, pero se sintieron como una eternidad. Luego, una luz tenue, casi fantasmal, comenzó a dibujarse en la penumbra. No venía de una lámpara ni de una ventana, parecía emanar de la propia pared. Y entonces, una sección del muro, un bloque de hormigón que debería haber sido inamovible, se desplazó hacia un lado. Lo hizo sin el más mínimo ruido, sin el chirrido de la piedra contra la piedra. Simplemente se deslizó, revelando algo que no debería estar ahí. Detrás se abría un pasillo, un corredor que nunca antes había visto en sus exploraciones previas de aquel lugar abandonado. El aire que salía de esa nueva abertura era distinto. Era más frío, cargado de una humedad que se sentía antinatural, casi como el aliento de una cripta. Se sentía real, más real que el polvo y el abandono del resto del edificio. El pasillo se extendía hacia una oscuridad que la débil luz no lograba perforar. No parecía tener fin. Sin pensarlo 2 veces, entró. Caminó sin mirar atrás, como si girar la cabeza fuera a sellar su destino para siempre. Cada paso que daba resonaba de una manera exagerada, un eco sordo que parecía viajar kilómetros por el corredor. No había puertas a los lados, ni ventanas, ni ninguna otra salida. Solo paredes lisas, frías al tacto, continuas. Era como si el propio pasillo no quisiera que nadie pudiera esconderse, como si estuviera diseñado para forzarte a seguir adelante, sin escapatoria posible. Avanzó durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos.
La monotonía del pasillo era hipnótica, casi tranquilizadora en su terror. Pero entonces lo escuchó. Pasos detrás de él. No eran los ecos de sus propias pisadas, eran otros. Y lo más aterrador no era el sonido en sí, sino el ritmo. No corrían, caminaban, con una calma exasperante, metódica, como si su perseguidor supiera que no tenía a dónde ir, que la prisa era innecesaria, como un depredador que juega con su presa. El pánico volvió a apoderarse de él. Intentó acelerar el paso, pero sus piernas pesaban como plomo. Y justo en ese momento, el pasillo comenzó a estrecharse. Las paredes se acercaban lentamente, presionando el aire, haciéndolo denso y difícil de respirar. La luz tenue que lo había guiado hasta ahora empezó a parpadear, amenazando con dejarlo en la más completa oscuridad. No había bifurcaciones, ni cruces, ni la más mínima posibilidad de elección. Solo podía seguir avanzando hacia lo desconocido, con la certeza de que algo lo seguía cada vez más cerca. Los pasos se oyeron más próximos, casi sobre sus talones. Podía sentir una presencia a su espalda, un frío que no era el del ambiente, pero no gritó, no pidió ayuda. Un instinto primario le decía que era inútil, que cualquier sonido solo delataría su miedo y aceleraría lo inevitable. Sabía con una certeza absoluta que nadie lo escucharía en ese lugar olvidado por el mundo. El silencio era su única y frágil armadura. Continuó caminando, con el corazón martilleando en sus oídos, ahogando casi el sonido de los pasos que lo acechaban. La opresión de las paredes era casi insoportable. Sentía que en cualquier momento lo aplastarían. Pero justo cuando pensaba que no podría dar un paso más, lo vio. Al final del pasillo, una puerta. No era como el muro que se había desplazado. Esta era una puerta normal, de madera vieja, con una manija de latón oxidado. Parecía una promesa, una anomalía en aquel diseño infernal. Corrió los últimos metros, con sus manos temblorosas buscando la manija. El metal estaba helado, la giró y empujó con todas sus fuerzas. La puerta se abrió hacia afuera y una luz brillante lo cegó por completo, haciéndole retroceder. Con la luz volvió el sonido, el canto de los pájaros, el murmullo lejano del tráfico, el viento entre los árboles, el mundo real. Estaba afuera, de pie sobre la hierba crecida, parpadeando bajo el sol de la tarde. Se giró esperando ver la puerta, el pasillo, algo, pero no había nada. El edificio seguía ahí, exactamente igual que antes, un esqueleto de ladrillo y hormigón, silencioso y abandonado. Las ventanas estaban tapiadas, la entrada principal sellada con cadenas. No había puertas abiertas, no había pasillos imposibles que aparecieran de la nada. Era como si nunca hubiera ocurrido. Como si todo hubiera sido una alucinación febril, pero él sabía que no lo fue. El frío en sus huesos y el terror grabado en su memoria eran demasiado reales. Solo le quedaba una certeza. Nunca, jamás volvió a pasar por ahí. Ni siquiera se atrevió a mirar en esa dirección. Hay lugares que es mejor dejar en paz, secretos que no deben ser descubiertos. Y errores que una vez cometidos te persiguen para siempre, incluso cuando crees haber escapado. Gracias por acompañarme en esta historia. No olvides suscribirte para más relatos como este.